Perfecto, muchísimas gracias. Pues sean bienvenidos a nuestra última conferencia de estas primeras 7 películas que constituyen el cambio de mirada, siempre lo he dicho, el cambio de mirada en Occidente. Entonces hemos repasado diferentes films que casualmente creo, sin temor a equivocarme, la mayoría son de Warner Brothers, son producciones de Warner, cosa bastante interesante y curiosa. No nos paga Warner por esto, y ahorita que está tan en boga toda la venta de la gran distribuidora y los grandes estudios, bueno, pues hoy toca cerrar con Matrix, una de las películas que sin duda cambió la forma de mirar no únicamente el cine, sino la realidad, una película de 1999, de lo que antes eran los hermanos Wachowski, que ahorita son las hermanas Wachowski, ¿no? Matrix, el día de hoy traigo un tema bastante particular porque de alguna manera bastante posmoderna, deconstruida, voy a poner a dialogar 4 temas interesantes, que es la película de Matrix junto con Las Meninas de Velázquez, el Segismundo de Pedro Calderón de la Barca y El Quijote de Miguel de Cervantes. 3 obras que corresponden a una época determinada, que es el barroco español, y comparada con una película que cierra y recibe el siglo, ¿no? Cierra el siglo XX y recibe el siglo XXI con una serie de cuestionamientos que ya se habían manejado a lo largo de siglos, y esta pregunta sobre la realidad. Y esta pregunta moderna sobre la realidad le he puesto "y el mundo especular", porque quiero traer a la discusión la concepción de este mundo como espejo. Aquí les traigo un extracto de una canción medieval, el siglo XIII, Alain de Lille, esta canción medieval que dice así: todas las criaturas del mundo, como un libro y un cuadro, son para nosotros como un espejo. En él están fielmente significadas nuestra vida, nuestra muerte, nuestra condición presente y nuestro pasar. A manera de canción himno medieval, me gusta a mí establecer este tipo de pensamiento porque de alguna manera la realidad, aquí tenemos que la realidad que nos afecta, en este caso, es parte de nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento y nuestra realidad tienen un diálogo constante. Entonces, todas las criaturas del mundo, así como los cuadros y los libros, representan y son un espejo de nuestra vida y de las cuestiones que acontecen en este devenir. Es así como la realidad en el medievo, a partir del siglo XIII hasta el siglo XVII, que vamos a tener el final de lo que es la Baja Edad Media, la Baja Edad Media, después nos vamos con el Renacimiento y de ahí vamos a culminar con el Barroco, que va a ser el salto a la constitución del sujeto moderno, que es, bueno, cómo se piensa, cómo pensara el hombre venidero. Y tomando en cuenta que en la época medieval la cuestión del espejo es un invento que, si bien ya había sido de miles de años anteriores, la técnica no habíamos logrado que esa forma del espejo pudiera a nosotros ayudarnos a comprender otras capacidades de mundo. Y a esto digo porque la constitución o la forma en que la óptica se fue desarrollando del medievo, después del Renacimiento, hasta el Barroco y después llegando hasta la Ilustración, va a ser lo que va a detonar, por ejemplo, la estilización de los grandes aparatos visuales para observar el cosmos y para observar el microcosmos. Entonces, teniendo esto en cuenta, de que el espejo se vuelve como una herramienta de poder analizar la realidad, o sea, poner sobre el espejo la realidad, conlleva a un análisis y a una forma crítica de ver el mundo.
Entonces aquí ya tenemos las bases del cambio, diría Foucault, de episteme. O sea, la visión del mundo cambia, donde el ser humano, claro está en esta época, va a voltear a ver al humano. Ya no voltea a ver a otro tipo de sujetos. En este caso, el sujeto teocrático de la Edad Media, sino ya de alguna manera el hombre empieza y se vuelve crítico de su situación actual. Entonces de ahí que el humanismo y el desarrollo de todas las ciencias renacentistas van a ayudar a establecer el mundo, por así decirlo, el mundo contemporáneo. Pero antes de pasar de la Edad Media al mundo moderno, existen dos épocas que de alguna manera es difícil separar, van de la mano, porque hay que entender que una es el resultado de la otra, que va a ser el Renacimiento y el Barroco. El Barroco lo quiero apuntalar como la máxima expresión del lenguaje en cualquiera de sus representaciones. En este caso concreto me voy a ir al lenguaje pictórico y al lenguaje escrito. En este caso, en el lenguaje pictórico quiero empezar con una obra más que famosa, Las Meninas de Velázquez, de 1656. Digamos, es una obra que tiene o pasa de una tradición pictórica que va a ser pues toda la escuela holandesa, y todo va a recaer en Velázquez. Y Velázquez en esta aportación que tenemos, que es Las Meninas, este cuadro de 1656, siglo XVII, este óleo bastante grande, más o menos son de dimensiones de 3 metros por, sí, es 3 metros 18 por 2,76, donde el formato ya nos está dando una invitación de lo que es la cosmovisión de la realidad en aquellas épocas. Entonces Velázquez de alguna manera está representando este mundo especular, esta forma donde bien lo menciona, y aquí me hago ayuda de Michel Foucault en una de sus grandes obras, Las Palabras y las Cosas. El primer capítulo trata de las meninas. Y en Las Meninas de Velázquez, Foucault empieza a hacer este juego sobre el mundo especular, donde establece preguntas muy pertinentes. Está terminando la época clásica. El barroco ha encontrado el lenguaje donde puede expresar aquello que es inexpresable. Es el momento donde el inglés, el francés, el italiano y el español llegan a un punto, ¿sí?, en las letras, donde pueden plasmar la realidad que se aproxima. En este caso, de ahí que el uso de la retórica, de sus figuras y de sus formas complejas de lenguaje, ¿sí?, en este caso pictórico, o en este caso en las letras, también estará el lenguaje musical, en el caso de Bach, ¿no?, o de Purcell, que no entraremos en esta ocasión. Pero, digamos, Velázquez lo que hace es saca la pintura del cuadro. Es el momento fundamental donde los pintores van a sacar la ficción, la van a sacar del marco donde se ha venido encuadrando durante milenios. Es el momento donde el hombre deja de ver hacia las estrellas y se pone un espejo y se ve a sí mismo y empieza a ser crítico, y nace el hombre moderno. Veamos el David de Miguel Ángel, ¿sí?, la expresión máxima del milagro, lo que decía Pico de la Mirandola, ese milagro que es el hombre en su gran discurso, ¿sí?, a la dignidad humana. Es un momento donde el Renacimiento va, y lo menciona Foucault, va a cambiar la mirada, va a cambiar la episteme. Y en este caso quiero analizar
este mundo especular que nos invita el cuadro de las Meninas de Velázquez, y después vamos a irlo relacionando con Matrix. En esta primer cita que quiero, aquí hace un aquí pone Foucault a sobremedida digamos, un comentario que me parece genial, porque mueve y de alguna manera pone de sobremanera y en el escritorio la pregunta del sujeto. Y leo, y abro cita: en el momento en que colocan al espectador en el campo de su visión, los ojos del pintor lo apresan, lo obligan a entrar en el cuadro, le asignan un lugar a la vez privilegiado y obligatorio, le toman una especie luminosa y visible y la proyectan sobre la superficie inaccesible de la tela vuelta. Ve que su invisibilidad se vuelve visible para el pintor y es traspuesta a una imagen definitivamente invisible para él mismo. Sorpresa que se multiplica y se hace a la vez más. Y bueno, ahí continúa la cita Foucault. Pero lo interesante aquí sobre las Meninas de Velázquez es que es un cuadro especular. Es un cuadro donde el pintor está pintando a través de un espejo, pero lo interesante es que las dos cosas que podemos ver sobre lo que se pinta o lo que realmente es la pintura no aparecen. Uno es en la parte de, o sea, viéndolo de espectador, en la parte hacia la izquierda está el caballete. Ese caballete es imposible ver qué tipo de pintura o qué tipo de cuestión originaria hay en la obra de arte. Y así, de la misma forma, nosotros vemos en el fondo, ¿sí? Dos cuestiones interesantes que serán una puerta a algo más y el espejo. Pero lo interesante es que invita automáticamente el cuadro, en primera instancia, te invita a entrar en el cuadro de las miradas porque el mismo pintor, que es Velázquez, te está observando. Entonces, Velázquez y el análisis de Foucault radican que el espectador que está viendo el hecho de pintar un cuadro, o sea, es interesante cómo la metarrealidad aquí ya se vuelve una forma poética, cosa que no habíamos tenido del todo o tan clara en las representaciones artísticas de Occidente. Entonces, en el Renacimiento es la forma de salir de este mundo. Es una forma de salir del mundo que me lo pintaron, y en esta manera es la pregunta sobre la realidad. Entonces está poniendo Velázquez al espectador como una nueva forma de sujeto interpretante, ¿sí? Y la invitación del propio autor mirando directamente a la pintura, y en este caso, si tuviéramos una noción de cámara, de lente, de objetivo, es precisamente, estamos haciendo un aparte. Hay una parte donde el propio autor está rompiendo el estado de la ficción, está volteando directamente al cuadro, y en el cuadro te está haciendo partícipe de que puedas exceder los límites de la realidad que te está mostrando. Y así podemos ver este cuadro en tres partes distintas: la parte del pintor, después nos vamos a la parte central, tenemos ahí, personaje famosísimo, la infanta Margarita. No entraré en lo que ya es muy conocido dentro del cuadro, sino vamos a ver aquellas cosas interesantes que nos invitan a mirar al cuadro pero salir de él. Entonces estamos en una época importante donde un cuadro como Las Meninas de Velázquez podemos ver al pintor estableciendo su trabajo y desarrollándose como pintor. Hay una metaficción. Obras paralelas de la época que tratan de eso: El Quijote de la Mancha, un escritor que quema y está quemando libros que él escribió, por ejemplo, en la primera parte del Quijote. O estas formas donde el Quijote lee
en las novelas de caballería, una realidad que cuando se emociona trata de demostrar. Por eso el Quijote es un hombre que trata de que las palabras tengan relación con las cosas en el momento que empiezan sus aventuras. Entonces tenemos a un Sancho que no ve esas cosas en las palabras y tenemos a un Quijote que transfigura las palabras que leyó en las novelas para convertirlos como parte de su realidad. Entonces aquí tenemos dos obras interesantes. Las Meninas de Velázquez, que es el pintor que pinta, el Quijote de la Mancha, el escritor que escribe. Hamlet de Shakespeare, el actor que actúa dentro de su obra. ¿Sí me explico? Entonces tenemos diferentes obras de la época que lo que están haciendo es preguntarse sobre la realidad y están rompiendo la convención, digamos, narrativa tradicional y están diciendo, existe un mundo especular. Este mundo es un espejo de otro más grande. Y ese más grande hay otra cosa. Entonces, estamos jugando a un laberinto de realidades. ¿Sí? Entonces, en esta época, en el Renacimiento, Renacimiento y Barroco, no es gratuito que mayoritariamente los autores comiencen a jugar con el sentido de la ilusión de la visión, de la realidad de la ficción, de la muerte de la vida, de la vigilia a la ensoñación. Mayoritariamente las grandes obras maestras de la época tratan de alguna forma de poner en jaque esa idea de la realidad, ¿sí?, establecida como hasta ahora. Es el momento donde el hombre, al cambiar de lenguaje, el lenguaje va a tener que cambiar la realidad, porque la realidad es la del lenguaje. Entonces, en el momento de ser conscientes que estamos en una estructura, el autor, los artistas, los científicos, podríamos hacer el parangón de los científicos renacentistas y barrocos que desarrollan teorías que de alguna manera van a tener un eco del siglo XIX y siglo XX. De la misma forma que este arte que rompe y que pues cuestiona lo que nosotros conocíamos como realidad y de alguna manera nos lleva hacia esos entendimientos y esas sabidurías. Aquí dice, quizá va a entrar en el cuarto. Aquí me gustaría poner esta persona que va a entrar al cuarto. Veamos dentro del cuadro las dos formas de espejismo. El espejo que tenemos de su lado derecho, que son los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. Tenemos a los reyes al fondo y del otro lado tenemos a este personaje que, como dice Foucault, quizá va a entrar al cuarto, quizá se limita a observar lo que pasa en el interior, satisfecho de ver sin ser visto. Lo mismo que el espejo, fija el en vez de la escena y no menos que al espejo nadie le presta atención. No se sabe de dónde viene, se puede suponer que siguiendo los inciertos corredores ha llegado al cuarto en el que están reunidos los personajes y donde trabaja el pintor. Entonces es interesante que este personaje misterioso de hasta atrás, que nos sugiere un lugar imposible dentro del cuarto, es un lugar que está muy iluminado, pero no sabemos hacia dónde nos lleva. Es un personaje que nadie le presta atención, pero al mismo tiempo es curioso cómo nosotros como espectadores acudimos como voyeristas a la escena del pintor en su sesión de pintura, pero es curioso, los espejos no son notados. Parece ser que estas pequeñas ventanas a otras realidades simplemente son ignoradas por las personas que componen la escena, a excepción del propio creador, que es Velázquez, y este hombre misterioso que existe, y los reyes, que no sabemos si es un reflejo o están ahí presentes observando lo que es pintado.
De esta manera es el ping-pong de la realidad donde Velázquez nos pone enfrente lo que él podría sugerir como una nueva forma de interpretación del mundo, donde no hay un personaje principal, aunque pareciese en la pintura, que lleva toda, digamos, la gramática pictórica, o sea, la gramática del cuadro. Simplemente hay otra posibilidad, que es como este hombre misterioso indagar. Hay que reconocer que esta diferencia encuentra su igual en la suya, no refleja nada, en efecto. De todo lo que se encuentra en el mismo espacio que él, ni el pintor que le vuelve la espalda, ni los personajes del centro de la habitación, en su clara profundidad no ve lo visible. En la pintura holandesa era tradicional que los espejos representaran un papel de reduplicación. Repetían lo que se daba una primera vez en el cuadro, pero en el interior de un espacio irreal, modificado, encogido y curvado. Se veía en él lo mismo que en primera instancia en el cuadro, si bien descompuesto y recompuesto según una ley diferente. Aquí, el espejo no dice nada de lo que ya se ha dicho. Sin embargo, su posición es poco más o menos que central. Su borde superior está exactamente sobre la línea que parte en dos la altura del cuadro. Ocupa sobre el muro del fondo una posición media, cuando menos en la parte del muro que vemos. Así pues, debería ser atravesado por las mismas líneas perspectivas que el cuadro mismo. Podría esperarse que en él se dispusieran un mismo estudio, un mismo pintor, una misma tela según un espacio idéntico. Podría ser el doble perfecto. Entonces, tenemos que este cuadro, a la vieja tradición, fíjense, imaginemos que Velázquez está viendo un espejo y ese espejo, de alguna manera, tal vez está reflejando el espejo y esa puerta que nos lleva a otra posibilidad de interpretación del cuadro o a otra perspectiva. ¿Qué pasaría si nosotros como espectadores entramos por aquella puerta? ¿Cómo se vería el cuadro? Podríamos ver lo que está pintando Velázquez. Es interesante. Justamente lo que está pintando Velázquez es indescifrable. Es ahí la gran pregunta de la modernidad. Este momento cuando el espejo se puede atravesar. Recurramos a las grandes novelas donde atraviesan espejos. ¿Sí? La más famosa, Alicia en el País de las Maravillas, que tiene mucho que ver con Matrix. No la voy a mencionar en este caso porque es una novela del 19, estamos hablando del barroco, pero lo que me interesa es ver desde este siglo, el siglo XVII, cómo la mentalidad del hombre, la forma del artista, la forma del escritor y del científico va a suponer una ruptura de la realidad. Y en este caso, mediante la pintura y las formas clásicas, Velázquez da fin a la interpretación clásica del arte, pintando un cuadro donde convencionalmente o como convencionalmente se desarrollaba este cuadro. Aquí, tomando en cuenta de la escuela holandesa, tenemos de Van Eyck el retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa. Es interesante, fijémonos en el espejo que está atrás, que aparte es un espejo que ya tiene en sí una característica, es un ojo de pescado. Entonces da la posibilidad de poder observar aquello que a simple vista en el primer límite no se observa. Digamos, lo extenso que es la habitación. Con este ojo de pescado podemos ampliar. Entonces es interesante que aquí los autores de esta época nos invitan a entrar en la obra. Sí, es el momento donde comenzamos, al igual que Narciso, a querer entrar sobre este espejismo. Ahí
con Velázquez podemos ver este momento. Aquí me gustaría poner sobre ello, ahorita pasando a la comparación, lo siguiente. El espejo asegura una metatesis de la visibilidad que hiere a la vez al espacio representado en el cuadro y a su naturaleza de representación. Permite ver en el centro de la tela lo que por el cuadro es dos veces necesariamente invisible. Extraña manera de aplicar al pie de la letra, pero dándole vuelta al consejo del viejo Pacheco que el viejo Pacheco dio, al parecer, a su alumno cuando éste trabajaba en el estudio de Sevilla. La imagen debe de salir del cuadro. Justamente lo que comentábamos. Es un instante donde aquí la realidad, ¿sí?, supera. Aquí hago una comparación de uno de los fragmentos de Matrix donde Neo es el momento donde sale por esta realidad. Y hago la comparación de este espacio en blanco donde tenemos a este personaje misterioso que es un interpretante de la realidad que aparece ahí, está ahí observando, mas no es observado, no es visto. Sí. Y si lo compara con este cuadro blanco en el que Neo, después de que esta garra lo toma y se lo lleva una vez que ha despertado, lo que quiero introducir en esta primera parte es eso, cómo este cuadro de Velázquez nos invita meramente a entrar a la obra y poder cuestionarnos sobre la realidad ficcional de ella y perdernos en este laberinto y la pregunta sobre lo real, cosa que es muy notorio en la premisa de Matrix, en este caso. Entonces, haciendo la comparación, el mundo como espejo, entrar a la obra. Después quiero cerrar esta primera parte de Matrix con esta cita de las palabras y las cosas también de Foucault, pero ahí en la dispersión que aquella recoge y despliega en conjunto se señala imperiosamente por doquier un vacío esencial, la desaparición necesaria de lo que la fundamenta, de aquel a quien se asemeja y de aquel a cuyos ojos no es sino semejanza. Aquí es lo interesante. Este sujeto mismo, que es el mismo, ha sido suprimido. Eso, o sea, en el cuadro se ha suprimido ese sujeto, pero que ese sujeto se le invita a observar. Y libre al fin de esta relación que la encadenaba, la representación puede darse como pura representación. En este sentido, hay una forma de liberación del espectador cuando tiene relación con la misma obra. En las cuestiones, dice Roland Barthes, que las fotografías tienen dos formas de afección o de afectarnos. O las fotografías nos dan información, o las fotografías nos hieren. Cuando la fotografía te hiere, es porque te atraviesa. Sí, no informa. En este caso no lo quiero ver con la fotografía, digamos con la pintura. Aquí la pintura, al igual que las hadas, te invitan o a entrar o la pintura necesita salir. Esas son dos formas en donde de alguna manera el arte plástico tiene conversación con el mundo. O la entrada del sujeto al mundo o la salida, ¿sí?, de lo objetuable que es la obra al mundo. Entonces tenemos estas dos. En este momento nos invitan a poder entrar a la obra para salir del mundo. Y esa obra lo que va a hacer es cuestionarnos toda la episteme, toda la estructura donde está basada. Ahora es interesante, y no voy a entrar en ese tema, las personas que están en el espejo son los reyes. Es interesante cómo la monarquía y el poder está sin estar presente. El espectador está sin estar presente.
y cuando está presente no es visto, que es curioso. Entonces aquí tenemos, al final me gustaría rescatar esto que dice, y libre al fin de esta relación que le encadenaba. O sea, aquí sugerimos que Foucault está liberando al espectador, ¿sí? Y está invitando al espectador a no seguir el cuadro bajo el canon clásico de, aquí está el personaje principal. Esta es la historia y trata de esto. No, no, no. Entra al cuadro. ¿Qué es lo que se quiere ver? ¿A partir de qué perspectiva? Y lo que se está pintando en esta sesión, no sabemos qué es. Al igual que en las diferentes representaciones que vamos a ver de la obra dentro de la obra, no sabemos a ciencia cierta de qué tratan las obras, de las que hablan las obras. Sabemos, más o menos nos podemos imaginar, pero en este caso de las Meninas es totalmente desconocido el origen, el punto que está dando acontecimiento a esta escena. Dicho esto, en esta liberación, quiero poner, con esta visión, quiero poner el primer fragmento, muy famoso, donde, al igual que las Meninas, se nos invita a romper, entrar al cuadro y de alguna manera ver este juego de los espejos. Y si es un juego de los espejos, ¿cuál es la invitación a ello? ¿Ok? Entonces, quiero hacer la comparación de lo antes expuesto, una obra del siglo XVII, de las Meninas de Velázquez, sí, con este pequeño diálogo que tiene Morpheus con Neo. Me parece interesante en la película, vamos, en estos dos límites, ensoñación, vigilia, vida, muerte, virtualidad, realidad, ficción, espejo, ahí está, ¿sí? Entonces, veamos este primer fragmento. Termino este fragmento, me voy a saltar al siguiente fragmento para dar paso a la segunda parte, que sería Segismundo. Este agujero del conejo al que se refiere, que hace todo un parangón con Alicia en el País de las Maravillas, es muy interesante cómo en el momento de que nosotros nos atrevemos a pasar los límites de la estructura, de lo que nosotros estamos acostumbrados a mencionar como lo real, hay un punto literal de no retorno. El hombre, cuando se descubre a sí mismo en el renacimiento, en este renacer, aparte es un nombre bastante extraño, el renacimiento, ¿de qué? No sé, pero es el renacimiento de un hombre en una cierta época donde no volverá a ser el mismo. Tan es así que seguimos cayendo por ese rabbit hole. El momento en que la razón entra en forma de querer comprender los laberintos minotáuricos del cerebro humano, vamos a ver los límites del universo, al grado hasta crear un mundo igual a este especular que se llama el mundo virtual. Es interesante cómo Velázquez, Calderón, Shakespeare, entre otros tantos autores de esa época, el mismo Cervantes, ya tenían nociones de estas otras posibilidades de la conciencia. Ahora, de la conciencia y entender que la interpretación del mundo tiene que ver, y esto es muy interesante, tiene que ver a partir del sujeto que está de alguna manera experimentando la realidad. Me gusta este concepto de experimentar la realidad, porque aquí vamos a tener no nada más es el simple hecho de entrar al cuadro, no es el simple hecho de despertar, sino ahora es no quedarse dormido, porque el despertar no es cómodo, ¿sí?
Y aquí es donde quieren indagar. Una vez entrados en el cuadro, ¿cómo se recibe una imagen de esas? ¿Se transita? ¿Se habita? ¿Nos queremos quedar en esas imágenes o queremos transitar con ellas? Y en esta pregunta doy inicio a otra de las grandes obras del barroco, que es La vida es sueño. Que también hay una gran pregunta sobre la realidad, pero a diferencia de Velázquez, que nos pone el sujeto y nos deja ser libres, porque eso es importante, la liberación de la conciencia en el Renacimiento. Es un momento donde el hombre se libera. De ahí que hasta hay un concilio, ¿no? Los concilios que discuten sobre el libre albedrío, la libertad. Es el momento del Renacimiento donde nos vamos a preguntar sobre la realidad, sobre la libertad, sobre el destino. Es verdad que nacimos predestinados y de ahí que la película pone sobre la mesa el tema del tema del mesianismo, ¿sí? Porque ya hay toda una concepción. Entonces, si la realidad tiene que cambiar, entonces necesitamos un Mesías, este elemento, este Mesías que cambie esta realidad especular. Entonces, ahí entramos al cuadro. Ok, somos interpretantes, somos sujetos de lo que va a pasar en ese cuadro. Entonces, quiero en este momento que tratemos de hacer el ejercicio de la imaginación, de que una vez entrando al cuadro, el sujeto interpretante se tiene que convertir en un individuo. Es el momento donde el hombre se queda huérfano y se tiene que convertir en hombre. Es el momento donde el ser humano se constituye como sujeto, ser humano moderno y contemporáneo. ¿Qué pasa una vez que se rompen los espejos o que se atraviesan? Me gusta mucho hacer este parangón en un juego de imaginación, no es que así sea. Imaginemos este hombre después de la Edad Media, en este Renacimiento, lo que le queda es una cicatriz del contacto de algo que era mayor, de un sujeto que le daba su realidad. Ahora Nio, y hablamos del lenguaje con el doctor Alfonso la vez pasada, ahora Nio tiene que encontrar una nueva codificación del lenguaje para poder afrontar la realidad que se presenta. La realidad ya no la da un sujeto invisible, omnipotente, omnipresente. Hay una independencia del sujeto. Hay la libertad, ya no está condicionado sobre su profetización. Ahora él tiene que decidir si la profecía es o la profecía no es. Porque él es el encargado de crear la realidad. Ya no es el profeta. Ahí estamos hablando de dos momentos distintos de presente. Recordemos muy bien estos momentos, sobre todo que ahorita que veamos el texto de Pedro Calderón de la Barca, esta descripción que hace en el momento de despertar. Ya hemos atravesado la pintura. Ahora es el momento de ver sus recovecos, sus laberintos y, sobre todo, hay que cuidarnos de sus reflejos. Y así quiero empezar la gran obra de teatro de 1635 de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Es curioso cómo del siglo XVI y XVII se estaba inventando un nuevo lenguaje. De 1999 hasta la fecha se estaba consolidando un nuevo lenguaje del mundo. Teníamos que digitalizar el mundo. Teníamos que hacerlo virtual. Es una película que cae muy ad hoc porque hace la división
de lo que tú conocías como el cine y lo que conocerás y las formas en el que el cine puede también narrar. Aquí ya Matrix va a establecer tanto técnicamente como narrativamente, como iconográficamente, una serie de premisas que van a determinar la forma de entender y mirar el mundo. Incluso teorías tan complejas se van a poder explicar a partir de la película de Matrix. La gente va a tener la posibilidad de creer y figurarse bilocaciones, mundos paralelos, mundos cuánticos, cosa que antes parecía un simple, digamos, hallazgo del imaginario que después se va a ver representada en muchas series de televisión durante los 60, 70, 80, 90. No es un tema nuevo, pero la técnica que establece Matrix a ser consolidada como una de las grandes empresas del entretenimiento, que es Warner, que desarrolla una serie de tecnologías para que la imagen pueda suspenderse, para que el lenguaje cinematográfico pueda establecer estas grandes preguntas que los pintores durante el Renacimiento y el Barroco nos dejaron en el simple estado de quietud. Lo interesante de la pintura hasta el 19 es que parece ser que el tiempo es congelado, pero a la vez se mueve. Es el movimiento de la quietud. La pintura sostiene una música que está silente y simplemente necesita a este sujeto que propone Velázquez para que este sujeto en cierta medida pueda entrar a este mundo. Una vez que entra a este mundo, podemos decir que el sujeto se durmió o despertó. Matrix empieza con una lacónica frase: despierta, Neo, despierta. Y luego que en la vida es sueño. En la vida es sueño, nuestro personaje principal, Segismundo, es encerrado en una torre, pero él no tiene conciencia que la torre no es la realidad. Él piensa que la torre es su mundo. Y quiero hacer la comparación de estas imágenes. Neo dormido al inicio, ahí podemos ver un top shot donde tenemos esta torre en la que Segismundo está encerrado. Y ahí viene el lamento de la cotidianidad de la vida, este gran lamento que hacían los religiosos sufis en la época del siglo XVII. Recordemos, les decía que La vida es sueño es una obra de 1635, Velázquez es de 1656, esto es un poquito anterior, me voy a ir yendo así de más nuevo a más viejo. Y fíjense el lamento, viendo ahí a Neo: ay mísero de mí, ay infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo. Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Hay un lamento ahí de la existencia, no hacia el Dios, sino hacia el nacimiento. Sí, este personaje en su total cotidianidad, ya estando en la pintura, este sujeto se vuelve un individuo con estas reflexiones. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma apenas es flor de pluma o ramillete con alas cuando las etéreas alas corta con velocidad. Negándose a la piedad del nido que deja en calma y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Y ahí está Segismundo en su torre, encerrado. Esta torre donde únicamente uno parece que conoce la realidad de donde viene. Sí. Aquí quiero hacer un comentario.
En la vida de sueños, Segismundo empieza creyendo que su mundo es la torre. Lo descubren, sí, Rosaura y Clarín, y entonces dicen, ¿quién es la persona que en estas pieles de salvaje, porque son unas pieles de salvaje, está en este castillo? Escuchan el lamento, ay mísero de mí, y entonces ven que es el heredero del trono, sí, de Polonia. Es el hijo del rey. Pero el hijo del rey no puede ser hijo porque hay algo, y esto es determinante. Nace bajo un hado, bajo un destino. Nace bajo una profecía. Si la podemos juntar con la película es interesante, ¿no? La cuestión profética aquí. Segismundo será el rey elegido, pero no, hay un problema. Clorilene era la esposa, era la madre, la esposa del rey Basilio. El rey Basilio encierra a Segismundo en la torre porque, según los oráculos, le dicen que va a ser el peor rey e incluso va a tomar la vida de su padre, del propio Basilio. Y entonces Basilio aquí explica que su esposa, que aparte murió en el parto, en Clorilene, mi esposa, tuve un infeliz hijo en cuyo parto los cielos se agotaron de prodigios antes que a la luz hermosa le diese el sepulcro vivo de un vientre. Porque el nacer y el morir son parecidos. Su madre infinitas veces entre ideas y delirios del sueño vio que rompía sus entrañas atrevido un monstruo en forma de hombre y entre su sangre teñido le daba muerte naciendo víbora humana del siglo. Por eso no quieren que el niño nazca. Y si es que nazca, enciérrenlo en la torre. Salto. Yo, acudiendo a mis estudios y en ellos y en todo miro que Segismundo sería el hombre más atrevido, el príncipe más cruel y el monarca más impío, por quien su reino vendría a ser parcial y diviso, escuela de las traiciones y academia de los vicios, y él, de su furor llevado, entre asombros y delitos, había de poner en mí las plantas, y yo rendido a sus pies me había de ver. ¿Con qué congoja lo digo? Si el rey no quiere que Segismundo sea. Voy a hacer la comparación. Segismundo con Nio. Segismundo como el elegido que no debe elegirse porque los hados han determinado que será un muy mal rey. Y Nio, que tiene que ir con la pitonisa para que le digan si es the chosen one, si es el elegido. Y aquí es curioso, me gusta mucho la comparación oracular profética de la mujer que hace galletas, ¿sí? La mujer que en la cotidianidad ve lo trascendente. Porque la vida no se trata de los grandes momentos, sino de esos momentos, como dice Calderón, donde el mayor bien es pequeño. Ahí se asoma lo que es verdadero, lo real. Sí. Y aquí es interesante y seguimos con la profecía. ¿Quién no da crédito al daño y más al daño que ha visto en su estudio, donde hace el amor propio su oficio? Pues dando crédito yo a los hados es destino, que adivinos me pronosticaban daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Es interesante, voy a encerrar a mi hijo porque mi hijo realmente tiene que moderar eso con lo que ha nacido, un estado de fiera. Porque si yo libero a mi hijo, puede ser que me dé muerte en este mismo instante. Y entonces el pueblo le exige a Basilio que liberen a Segismundo. Y hay una parte, y es lo que justamente este fragmento que vimos, es donde Nio despierta de esa torre. ¿Sí? Ya entró al país de las maravillas, ya entró al mundo especular, ya entró al mundo de las meninas. Velázquez lo llamó con la mirada. Sí, Morfeo lo llama con la mirada, ya entra, y una vez que entra decide qué píldora, y esa píldora lo va a llevar a este fondo. Pero cuando despierta Nio,
se encuentra con un mundo que está flotando sobre ese mundo. Entonces parece ser que el mundo a su medida se repite en diferentes escalas micro y macrocósmicas, muy ad hoc con la mentalidad renacentista, el macro y el microcosmos, ¿sí? Estas grandes sentencias de todo lo que está arriba es idéntico a lo que está abajo dentro de la tradición hermética, ¿sí? Muy en boga en ese momento. Ahora, es interesante y este análisis lo hago porque las hermanas Wachowski son cabalistas. Toda su filmografía está llena de la mística y la cábala judía. Entonces es muy difícil separar el estudio que estas mujeres representan en sus imágenes trascendentales. Fíjense en Sense8. ¿Sí? Recobra estos mismos sentidos de la realidad, pero independientemente de decirte, bueno, la realidad no es lo que te han planteado, sino hay diferentes posibilidades de la realidad, y es hasta lacónico y poético que ellos mismos se hayan convertido en ellas mismas en un transcurso de 25 años. ¿Sí? En el sentido en que la realidad no está fija. Esos cuadros son portales. Las películas son portales y ventanas a esos blancos, a esas pinturas que no podemos ver. Y entonces el artista o el gran arquitecto que construye la realidad no es necesariamente el Dios, sino es el que establece el lenguaje imperante de la realidad. Vean ustedes la Matrix como ese lenguaje. Y aquí, cuando Segismundo despierta después de su torre, se encuentra en el palacio. Y es una realidad que nunca había experimentado. Válgame el cielo que veo, válgame el cielo que miro. Con poco espanto lo admiro, con mucha duda lo creo. Yo en palacios suntuosos, yo entre telas y brocados, yo cercado de criados tan lúcidos y briosos, yo despertar de morir en lecho tan excelente, yo en medio de tanta gente que me sirva de vestir, decir que sueño es engaño, bien sé que despierto estoy. Yo, Segismundo, no soy. Dadme cielos desengaño y decidme qué pudo ser esto que mi fantasía sucedió mientras dormía, que aquí me he llegado a ver. No, que es sensacional. Un momento donde lo real se presenta como realidad. Y entonces el durmiente despierta. Pero ahora la misión de estar en el cuadro no es lograr estar en la posición de los personajes del cuadro, sino tal vez el Neo sea este personaje misterioso al fondo, que ve la escena de la realidad, mas no es visto. Tal vez para los personajes de la escena sea un personaje que no es, porque no es sido afectado o no afecta a la ecología del momento, por así decirlo. Entonces aquí Segismundo da una prueba, aquí Neo da una prueba de, esto tiene que ver con la realidad. Y ahí, y ahorita seguimos, termina el acto segundo de Segismundo, la jornada segundo, donde cierra con, bueno, digamos, los versos más famosos, yo creo que el siglo de oro español, que es la gran pregunta de la realidad, la gran pregunta de la ensoñación y la gran pregunta de la vigilia. Una vez en el cuadro, sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende.
y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Así, nuestro personaje despierta de estas diferentes capas del sueño. Y en el momento en que la realidad se presenta como realidad, Segismundo tiene que decidir sobre esa realidad. Y es ahí donde hago el paso al Quijote. El Quijote como forma de estar a la altura de la imaginación. El Quijote es aquel que intenta transfigurar esa realidad. ¿Y por qué la intenta transfigurar? Porque lo leyó. Lo leyó de novelas de caballería que le agotó el cerebro. Y en ese instante, lo interesante del Quijote es que se cree profundamente las palabras. Y esas palabras que lee le causan una emoción tal que lo impulsan a salir a la aventura para comprobar si lo que él lee tiene correspondencia con la realidad. Y si es que no, porque parece ser que no, él la transfigura. Él hace que la realidad esté a altura de lo que leyó. Y entonces se vuelve un agente y un creador de realidad porque cambia el lenguaje. Y cambia el lenguaje en el momento de sus grandes alucinaciones. Recordemos, voy a poner 3 ejemplos de las grandes alucinaciones que tiene nuestro gran hidalgo. El momento de los molinos del viento, que es muy famosa. El momento de las ovejas y un momento que les traigo, cuando desciende a la cueva, ¿sí?, de Montecasinos. ¿Sí? Es el instante, hablando de las poéticas catabáticas, el Quijote también desciende a un infierno, una cueva, donde tiene precisamente estas, estas visiones sobre lo otro, sobre esas formas más allá del espejo. Viendo esto, y antes de concluir, quiero ver este fragmento tomando en cuenta ya entrar al cuadro y estando en el cuadro, esta dicotomía entre despertar y dormir. Y como dice Segismundo, si estoy dormido, no me despierten, y si estoy despierto, no me duerman. Hay una decisión en nosotros en el despertar y morir, cuando a nosotros se nos da la posibilidad de ser sujetos. Ese es el hombre moderno, el que tiene la posibilidad de verse a través de ese espejo y sobre todo ser libre y decidir el desierto de lo real. Y aquí en el desierto de lo real quiero pasar a nuestro último personaje barroco español. Sí, siempre citamos alemanes, ¿no? Ahorita estamos citando hispanos, eso está muy bien, ¿no? En nuestro idioma, para que no nos cuenten la belleza del castellano. Bueno, en la segunda parte del ingenioso Quijote de la Mancha, veamos qué bello grabado de Gustave Doré, donde vemos al Quijote sentado en este sillón, ¿sí? Por eso lo escogí, porque Neo y Morpheus se sientan en este mismo sillón, y atrás del sillón todo este mundo. Y detrás de mí todas las posibilidades de la realidad. Lo interesante es que la realidad solo es una versión de lo pensado.
Por eso es interesante que el arte nos ayuda a salir de este laberinto. Y el salir no tiene que ver con una cuestión de movimiento, tiene que ver con una cuestión de voluntad. Salir es la capacidad de imaginar lo mismo, pero de diferente perspectiva. Así como Velázquez nos está dando el sujeto en su pintura y que nosotros podamos entrar y observar lo que nosotros mejor convengamos a partir de esta liberación, en Segismundo nos dan la oportunidad de cambiar esa mirada, de perdonar todos los oráculos, o sea, perdonen, digamos así, perdonémonos todos los pecados que arrastramos, o digamos las cargas que arrastramos de nuestros padres, porque a partir de eso construimos nuestro mundo. Segismundo tiene que quitar todo aquello que tenga que ver con la muerte de su madre en el vientre y con la profecía de su padre, para poder tomar esa decisión. Y el Quijote nos muestra cómo una vez rompiendo, lo dirá Heidegger, ¿no? Rompiendo la metafísica del mundo, o sea, rompiendo la lógica del mundo, el Quijote puede llegar a acceder al estado puro de la conciencia, que él lo ve reflejado en Aldonza del Toboso. ¿Sí? Y de ahí que tengo una frase, y esa sí la pensé yo. Hay muchos Faustos que el amor los lleva a la locura, pero son pocos los Quijotes que la locura los lleva al amor. O sea, el Quijote tiene que dejar todo el mundo lógico hasta ese instante para poder encontrar una nueva instancia de realidad. Y si es así, que tenga que bajar el Quijote hacia esa cueva donde nos va a mostrar las ruinas del desierto de lo real. Eso no puede ser, replicó Don Quijote, porque allá me anocheció y me amaneció y en torno a anochecer y amanecer 3 veces, de modo que a mi cuenta 3 días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra. Verdad debe de decir mi señor, dijo Sancho, que como todas las cosas que le han sucedido son por encantamiento, quizá lo que a nosotros nos parece una hora debe de parecer allá 3 días en sus noches. Así será, respondió Don Quijote. ¿Y ha comido vuestra merced en todo este tiempo, señor mío?, preguntó el primo. No me he desayunado de bocado, respondió Don Quijote, ni aún he tenido hambre ni por pensamiento. ¿Y los encantados comen? Dijo el primo. No comen, respondió Don Quijote, ni tienen excrementos mayores, aunque es opinión que les crecen las uñas, las barbas y los cabellos. ¿Y duermen por ventura los encantados, señor?, preguntó Sancho. No, por cierto, respondió Don Quijote. A lo menos en estos 3 días que yo he estado con ellos, ninguno ha pegado el ojo, ni yo tampoco. Aquí encaja bien el refrán, dijo Sancho, de dime con quién andas, decirte quién eres. Ándase vuestra merced con encantados ayunos y vigilantes, mirad si es mucho que ni coma ni duerma mientras con ellos anduviere. Pero perdóneme vuestra merced, señor mío, si le digo que todo cuanto aquí he dicho, lléveme Dios, que iba a decirlo el diablo, si le creo cosa alguno. ¿Cómo no? ¿Cómo no?, dijo el primo. Pues, ¿había de mentir el señor Don Quijote, que aunque quisiera, no ha tenido lugar para componer e imaginar tanto millón de mentiras? Yo no creo que mi señor miente, respondió Sancho. Si no, ¿qué crees?, preguntó Don Quijote. Creo, respondió Sancho, que aquel Merlín o aquellos encantadores que encantaron a toda la chusma que vuestra merced dice que ha visto y comunicado allá abajo, le encajaron en el maguín o la memoria toda esa máquina que nos ha contado y todo aquello que por contar le queda. Y las palabras del Quijote aquí básicamente pues son de una maestría
singular, aquí hay un entendimiento, una profundidad en estos descensos, ¿no? A esta gran cueva de los Montesinos. La cueva de Montesinos, que es un hombre que se encuentra ahí, el Quijote. Dice, todo esto pudiera ser, Sancho, replicó Don Quijote, pero no es así, porque lo que he contado lo vi por mis propios ojos y lo toqué con mis mismas manos. Pero, ¿qué dirás cuando te diga yo ahora, como entre otras infinitas cosas y maravillas que me mostró Montesinos, las cuales despacio y a sus tiempos te iré contando en el discurso de nuestro viaje? Por no ser todas de este lugar, me mostró 3 labradoras que por aquellos amenísimos campos iban saltando. Aquí le dan la visión de Aldonza al Quijote y él cuenta. Pero aquí lo muy interesante es que el Quijote no lo ve como algo ilusorio. La experiencia que tiene al descender a la cueva, ¿sí?, a la cueva de Montesinos, es que es una forma visionaria. Se le revelan entendimientos. Y aquí es muy esclarecedor cómo este mundo no puede ser de todo explicado. Por eso cuando soñamos es imposible explicar. Nos tenemos que detener a una burda narración, porque precisamente el lenguaje que existen entre las diferentes formas es muy velado. Entonces aquí estos 3 elementos, tanto las meninas como el Quijote, como Segismundo, de alguna manera nos muestran diferentes caminos para poder entender la génesis del hombre moderno. Nos encontramos en una época donde el mundo cambió de forma radical. Matrix es una película que se encuentra al final de una década, al final de un milenio, al final de un siglo coyuntural, porque comienza una nueva forma de narrativa cinematográfica. Empiezan a entenderse narrativas que décadas atrás precisamente no, pues digamos, no había empatía sobre ello. Claro, porque este cine como el de Godard, este cine como el de la nueva ola francesa, este cine como el neorrealismo italiano, era cine que ya no se preocupaba tanto por la narrativa lineal de una historia. Era cine que estaba tomando el pensamiento de la imagen audiovisual para plantear los mismos problemas que Velázquez, que Shakespeare, que Calderón de la Barca, que Cervantes. Sí. Un momento fundamental donde habría que inventar un nuevo imaginario. Y al inventar un nuevo imaginario había que inventar un nuevo lenguaje para poder expresar cuestiones como universos paralelos. El mismo sustantivo de la Matrix se vuelve imperante en conceptualizaciones que tienen que ver con desdoblamientos y que tienen que ver con configuraciones y de construcciones de la realidad. Si bien la lingüística estructuralista del siglo XX avecinaba ya un cine que se separaba de todo de la narrativa lineal, ya teníamos en la literatura tiempo antes y en la pintura y en la música otros indicios de entrar a otros universos, de entrar a otros mundos, a otros sueños, a otras posibilidades, a otras miradas. Los surrealistas habían vaticinado el despertar de una conciencia que puede mirar lo visionario,
que puede mirar más allá. Y quiero cerrar esto con una frase del Quijote que tiene que ver con este descenso a las cuevas. Y así como Velázquez nos invita a entrar y nos da la posibilidad del sujeto, Segismundo nos invita a repensar la realidad en las formas del lenguaje. En el caso, el Quijote nos invita a repensar la realidad en las formas en que las ideas se pueden hacer lenguaje. ¿Cómo me quieres bien, Sancho? Habla como me quieres bien, Sancho, hablas de esa manera, dijo Don Quijote. Y como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Pero andará el tiempo, como otra vez he dicho, y yo te contaré algunas de las que allá abajo he visto, que te harán creer las que aquí he contado, cuya verdad ni admite réplica ni disputa. Estas tres obras, Quijote, Meninas, La vida es sueño, nos invitan a esto, ¿sí? Nos invitan a creer en otras cosas del mundo. Y el mundo, como lo dice, el mundo se experimenta. Y en el momento de experimentar se abren estas miradas y se admiten otras posibilidades. Y así como estas tres obras nos plantean la puerta, la ventana, la cueva, la torre, para poder ver otros horizontes, Matrix de la misma forma nos plantea estas puertas, estas torres, estas ventanas, pero en otro tipo de lenguaje. Un lenguaje que apenas estamos desarrollando. Un lenguaje que tiene muy poco tiempo de existencia, pero seguramente Matrix hoy, después de, ¿qué serán? 26 años, 25 años, nos seguirá y nos sigue diciendo, ¿sí? Hablamos de esta manera porque pocos estamos experimentados en esas cosas del mundo, y ahí añado virtual. Todas las cosas que tienen algo de dificultad nos parecen imposibles, pero andará el tiempo, como otra vez he dicho, donde nos contarán todas esas cosas que se han visto, no tanto abajo, digamos arriba, que te harán creer las que aquí te he contado, cuya verdad ni admite réplica ni disputa. Y aquí es, la realidad más real existe en una sola forma, en su originalidad. Por eso las películas que plantean futuros juegan mucho con la estandarización y la reproductibilidad de la verdad. En un momento donde la verdad está reproducida en diferentes niveles, estas obras nos invitan a romper estos espejos. Y qué mejor forma de romper y de hacer sentido en crear nuevos lenguajes para romper esos espejos y ver que lo trascendente permanece, ¿sí? Y lo efímero, al igual que el viento, se lo lleva. Muchas gracias.